elemento, y es el cómo, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Y el cómo es político. El cómo es político. Y me parece que eso hay que entenderlo muy bien. Yo lo sabía muy bien de teoría, pero fui diputado durante 8 años y nuestro proyecto estrella era una ley de reforma agraria, que no sé si era lo mejor, pero era lo que nosotros queríamos, lo que amábamos. Pero yo no sé si me han desaparecido las chichotas, pero toda esa lucha era pegar contra la pared, contra un muro. Y así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? A mí me parece que la burguesía de este país, que no es burguesía nacional, que la hay, un sector, pero los que aquí mandan son un ensamblaje de los intereses de los grandes monopolios, del imperialismo y los intereses de un sector muy poderoso políticamente, porque es muy poderoso económicamente. Y esa es la lógica del capital. El poder político se gana a base del poder económico. Entonces, a mí me parece que hay que plantearse con una gran seriedad el problema político. En primer lugar, partir de que la burguesía de este país tiene una política agraria, como tiene una política industrial, tiene una política fiscal, y la burguesía está muy bien organizada. Está muy bien organizada. Desde el punto de vista de la lucha económica, la burguesía está extraordinariamente bien organizada. Yo a veces en la universidad le decía a los muchachos que le daba 100,000 pesos a que me presentara un burgués desorganizado. Eso no existe. Si usted examina el sistema de cámaras en Costa Rica es casi perfecto. Y la cúspide de ese sistema de cámaras gana liderazgo. Ustedes han visto que ya prácticamente no hay discrepancias entre las cámaras. UCAEP los representa a todos, a los industriales, a los agrícolas, a los banqueros, etc. Tiene la burguesía un sistema de lucha ideológica muy importante. Tiene toda la televisión, todos los periódicos, tiene, si no toda, la mayoría de los púlpitos en las iglesias de todas las denominaciones. Es decir, el aparataje ideológico es enorme, ¿verdad? Y tiene, yo no voy a hablar sobre eso, pero si ustedes ven la televisión, verán que no hay nada en la televisión que no tenga sentido político, incluyendo las novelas pasionales sobre las cuales hay estudios muy importantes. No hay nada que no tenga sentido político. Tanto que el que fue jefe de la CIA durante el gobierno de Bush es ahora el gran inspector, que es todo un aparato en Hollywood. El cine y la televisión, lo que sale de Hollywood, tiene el visto bueno de un aparato político que ahora encabeza quien fue jefe de la CIA en el gobierno de Bush. Y tiene un gran aparato político. Tiene partidos que se gastan 5,000 y 6,000 millones de colones en una campaña electoral, para después en el gobierno hacer lo contrario de lo que dijeron, gastando millones que le robaron al pueblo. Y un ejemplo vivísimo es Luis Guillermo Solís.
parece que hay que tener conciencia de eso. Muy bien, perdóneme que es que los viejos hablamos mucho, ¿verdad? Usted me calla cuando... lo que yo quiero decir, compañeros, es que hay una política agrícola de la gran burguesía en este país. Y hay la persecución contra el campo, todo esto. Pero hay algo que yo no sé qué opinión tienen ustedes, ¿no? Es que hacer desaparecer el Consejo Nacional de Producción, por lo menos en mi opinión, desde afuera, que le compraba el arroz, los frijoles y el maíz a los productores, que establecía precios de sustentación y tal, y el principal objetivo de Oscar Arias cuando tomó el poder era hacer desaparecer el Consejo Nacional de Producción. Pero como eso requería reformar la ley o derogarla, entonces tomaron otro camino que fue destruir administrativamente el Consejo Nacional de Producción, porque derogar la ley era un broncón, ¿verdad? Y bueno, todos estos problemas a mí me parece que hay que tenerlos en cuenta. Es decir, frente a una burguesía muy bien organizada, nosotros seremos un pueblo desorganizado. Dentro de una burguesía que son capaces de evitar controversias internas para lograr un objetivo, dicen que de la gente de la izquierda, cuando se juntan dos, hay una discusión. Y si se juntan tres, la discusión es más violenta. Entonces, esta es una lucha por ahora de tigre suelto contra burro marrón. Y entonces, yo soy descendiente de campesinos y lo siento mucho. Es decir, siento mucho este problema. Mi tata nació en un pueblillo que ya dejó de existir, que se llama Chiza, allá en Juan Viñas. Y todos mis parientes por ese lado eran campesinos, igualmente arruinados. Se vinieron a la ciudad y se hicieron obreros aquí. ¿Verdad? Y este éxodo, yo a la agricultura intensiva le llamo, no sé si están de acuerdo, agricultura colonial. ¿En qué sentido agricultura colonial? Es una agricultura sin responsabilidad interna. Es decir, el colonialista llega a un país y explota sin responsabilidad. Estos monopolios aquí, que son los que manejan la agricultura intensiva, hacen las ganancias, pero sin ninguna responsabilidad sobre las generaciones, esto. Y nosotros podemos... En el Pacífico Sur la compañía se fue, dijeron que era culpa de los comunistas, nos echaron la culpa a nosotros por la huelga del 84. Pero se fueron porque las tierras ya no producían. Miguel Ángel, Luis Alberto Monge les ayudó a robarse el ferrocarril y a robarse los muelles. Es una historia que si tuviera tiempo alguna vez voy a contar porque la conozco muy de cerca. Luis Alberto Monge, además de haber recibido $2 millones para su campaña electoral de Pablo Escobar, que eso está documentado por escrito, yo lo tengo y lo he publicado. Mire, papá, silencio, mejor no moverla, pues sí, yo no tengo acceso a la nación. Pero este hombre llega hace un finiquito con la compañía bananera para robarse el ferrocarril. Y ustedes saben que en el sur hay gente que tiene encierros de ganado construidos con rieles de ferrocarril, de esos que se robaron.
Bueno, pero hay muchas historias de este tipo, ¿verdad? Hay muchos campesinos muertos por un pedazo de tierra. Todo el problema es político. ¿Qué significa que el problema es político? Significa que tiene que haber una voluntad popular. Aquí hay una voluntad burguesa muy organizada, debidamente aclarada, pero no hay una voluntad popular, ni siquiera en los campesinos. Yo tengo una casilla por ahí, yo no tengo nada. Mi familia en conjunto tenemos una casilla en Turrialba, donde se producía café de primera, por la altura, y en la última crisis o en la penúltima de precios, todos los campesinos se fueron y se vinieron a la ciudad. Ahí me los encuentro, unos son taxistas, otros guardas, tal, o jardineros. Pero con los precios del café hacen lo que les da la gana. Y el compañero citaba a Walmart. Walmart, los precios en Costa Rica los fija Walmart. Y la vida de los campesinos, yo voy a terminar contándoles dos anécdotas. Un compañero, hace unos años, compañero que producía aguacates allá en el Sinaí, en la zona sur, hizo un negocio con un hombre, le ofreció un precio, y el hombre, en aquello que llamaban bambador, ¿verdad? En el bambador, desde las montañas bajaron los aguacates. Yo ayudé a bajar unos aguacates, vieran ustedes cómo lo que es bajar con un bambador de esos cargados de aguacates. Y cuando llegó, le ofrecieron un precio vil y prefirió no vender. Y se hizo una alfombra de semillas de aguacate al final ahí. Y ahí, de ese lugar do que yo les hablo, que es Guayabo, de Turrialba, un hombre se vino al Senada, ¿cómo se llama así, verdad? Con un camión de vainicas, cargamento de vainicas, y le ofrecieron tal precio después de que lo tenía ahí que prefirió no vender. Después nos pidió ayuda a algunos del pueblo para pagar el transporte, pagar el camión, y le ayudamos para que pagara el cargo del camión, pero prefirió no vender a ese precio. Y lo digo esto porque es un símbolo de la resistencia y de la valentía que deben tener los campesinos si quieren que algo cambie. Pero si gana Miguel Ángel Rodríguez, hombre, ¿ustedes se acuerdan de la convergencia? Si alguien tiene paciencia, yo le regalo tengo como 6 tomos así de las intervenciones en la convergencia. Y ahí estuvo socialistas y tal, y ecologistas, y al final fue una gran agarrada de chancho. Y la peor de todas las agarradas de chancho las que le dio este presidente de ahora, yo creo que esa es histórica. Es histórica. 1.300.000 votos en un país de estas dimensiones, y ya es mucho, ¿verdad? De esos 1.300.000, yo creo que 300.000 deben estar muy contentos, y el otro millón